¿Qué va a hacer en noviembre? ¿Hacia dónde va a agarrar el gobierno? ¿Va a agarrar por el lado de insistir más de lo mismo? Ponerle plata en el bolsillo de la gente, más planes, intentar reactivar de a poco pensando que tienen tiempo. O, y acá está la otra discusión interna del Frente de Todos, hay un ala del peronismo, sobre todo los gobernadores que están diciendo, muchachos, hay que hacer un plan antiinflacionario. ¿Qué es esto? Yo les diría una nostalgia del primer Carlos Menem. ¿Por qué? Porque así como muchos han hecho la comparación de que Alberto se parece a Alfonsín o quiere ser Alfonsín, y acá está Guillermo Moreno, que suele ser una de sus frases predilectas, que Alberto quiere ser y tiene más nostalgia de Alfonsín que de Perón. Bueno, así le fue a Alfonsín, un hombre que en el 87, el padre de la democracia, con todo el prestigio que tenía, termina perdiendo la elección Acuerde que el mandato era de 6, tenía 2 elecciones de medio término. La segunda elección, la del 87, la pierde por paliza con el peronismo, hackeado por la inflación. Ricardo López Murphy seguramente será diputado después de la interna de Juntos por el Cambio. ¿Qué va a pasar después de noviembre? ¿Qué pensás que va a pasar vos después de noviembre? ¿El gobierno tiene que hacer un plan antiinflacionario? ¿Lo ves haciendo un plan antiinflacionario? Primero, cómo llegamos a la elección. Eso no es un tema menor. ¿De muleta? Sí, yo miraba, antes de venir para acá, porque supuse que iba a haber preguntas de ese tipo, la deuda del Banco Central en el LELIQ está en 43.000 y algo de millones, o sea, de dólares. Poco. Y ha subido brutalmente durante este gobierno. O sea, la verdad que yo estoy preocupado. ¿Es una bomba de tiempo? Y yo estoy preocupado por eso porque cada vez es una fracción más grande de las reservas, cada vez una fracción más grande de los depósitos. Eso no va bien. ¿Y si explota eso, qué pasa? Bueno, eso... Explícaselo a la gente común. Digamos, es decir, no es bueno que el sistema financiero esté orientado a comprar bonos del Estado. No es bueno ni para los bancos, o sea, los bancos ni le para la economía. En realidad el déficit es desahorro. O sea, es sacar recursos del ahorro. Eso implica menos inversión. Y el problema que tiene Argentina es tener baja inversión, eso implica baja creación de empleo. ¿Cómo se arreglan todos estos problemas? Con empleo. ¿Cómo se crea empleo? Con inversión. ¿Cómo se potencia la economía generando condiciones para que el sector privado se desenvuelva? Yo, por ejemplo, creo que está mal que el gobierno venda sistemáticamente y pierda sistemáticamente reservas. Cada vez más gente la que le compra los dólares a ese precio que todos sabemos está subsidiado. Cada vez se hace más atraso cambiario. A mí me parece que todo eso hacia no noviembre genera no va bien. Una bomba de tiempo. Ahora, en la vida cotidiana, me quiero volver a la placa ahí hay un riesgo que se quede sin reserva y eso generaría trastornos mayúsculos y lo que pasa es que cuando uno ve que las reservas están cayendo, es como la puerta 12. Sí, claro. O sea, nadie espera ser el último. Mira esto, es un estudio que demuestra que los votantes del Frente de Todos, la principal preocupación es la inflación y las tarifas. Bueno, pero el gobierno ha seguido una estrategia de hacer mucha inflación. ¿Por qué? Porque ha tenido muchos déficits. Es decir, el déficit se financia ¿cómo? Se financia en parte emitiendo dinero, en parte colocando deuda. Yo te digo, le pasó a todos los gobiernos en la pandemia. ¿Podría haber hecho algo diferente el gobierno con la crisis que arrastraba de Macri? Rolando, usted es un hombre muy inteligente. Ah. Sí, lo es. Y es vivo para preguntar. No todos los gobiernos han perdido el crédito. Nosotros perdimos a lo largo de muchos años el crédito porque defaulteamos 9 veces. Entonces, cuando usted pierde el crédito, usted no puede hacer lo que hacen los demás, porque no tiene crédito. Para poder colocar deuda, como coloca Estados Unidos, Europa, Japón, usted tiene que tener crédito. ¿Qué otra cosa hacen esos países? Emiten dinero. Nosotros le hemos quitado 13 ceros a la moneda y probablemente le tengamos que quitar 3 más. Eso es, cada cero son 1000% de devaluación. Es decir, hemos hecho un desastre ahí a lo largo de los años que este gobierno ha venido agravando. Lo pateó para adelante. No solo pateó para adelante, recibió una situación fiscal que era más holgada que la que tiene hoy. ¿Y por qué? Bueno, porque, a ver, se lo voy a poner de una manera muy simple. El gobierno de Macri nos costaba en el año 19, en la Administración Nacional, 80.000 millones de dólares.
nos va a costar en el presupuesto que viene para el 22, 120.000 millones de dólares. Eso no puede ser. Argentina no lo puede bancar eso. Entonces usted sabe que va a haber una corrección. Ahora, además de esa corrección, usted tiene que llegar a un acuerdo con los organismos multilaterales y con el Club de París. Usted tiene unas demandas enormes hacia el futuro y tiene que encontrar un mecanismo que vuelva a poner en el centro del proceso de acumulación al sector privado. Porque el gobierno está quebrado. Un gobierno con 40.000 millones de déficit no puede ser el gestor de la acumulación. Entonces, hasta ahora, estamos todos de acuerdo que ahora lo que va a haber para las elecciones va a haber más plata en el bolsillo, más emisión de dinero. Bueno, con el riesgo de un evento cambiario. Ojo que lo único que nos falta con los problemas que tenemos es tener un evento cambiario. Le quiero preguntar a Guillermo Moreno, ¿va a haber un plan antiinflacionario después de noviembre? No sé después de noviembre, de acá hasta las elecciones quedó el mismo equipo económico. Dijimos que este gobierno, que era peor que el del inútil de Macri, porque mirá que si hubo inútil en la Argentina fue el gobierno anterior. Y nadie pensaba que iba a venir un gobierno que fuera peor, y vino uno peor. Me acuerdo de haberlo debatido con vos, sentado acá en un sillón, y vos dijiste, ¿cómo? Es peor. Y lo vas a ver en las elecciones, van a fracasar rotundamente. Entonces, es tu editorial. Alberto es tan desastroso que hace crecer la imagen del inútil de Macri. Y esto es lo que dijiste vos, yo le pongo los adjetivos que vos no le podés poner, pero en tu entonación estaba. ¿Por qué este fracaso? ¿Y por qué hacen lo mismo que hizo Alfonsín y de la Rúa? Dos gobiernos socialdemócratas. Yo en eso rescato. ¿Sabe que fue profesor mío? Fue profesor mío. Fue. Me aprobó y todo. Fue profesor, Mirá. Eso lo dice para remarcar la cantidad de años que tengo. No, si yo estudié de grande, volví a estudiar de grande. No se lo tenemos que permitir. No, es verdad, los años los tengo. Y es verdad que fui profesor. No, me lleva 4 años, 3, 4 años. Lo que pasa es que yo volví a estudiar de grande. No te olvides que me agarró la dictadura estudiando ingeniería. Se armó un lío bárbaro y volví a estudiar recién a los 25. Y ya me vio de presidente del centro estudiante. Así que se juntaban los yo fui el único presidente del centro de estudiantes peronistas durante 6 meses, porque los radicales ganaron todo en el 83. Y en la única facultad donde ganó el peronismo fue en la mía. Pero bueno, eso es una anécdota. La realidad es que el gran fracaso por copiar a Alfonsín, porque él es de la línea nacional del radicalismo y yo lo respeto, está bien, una cosa, podemos hablar, la última vez, bastante de acuerdo, podemos hablar. La línea por la cual pierde el gobierno es la línea económica. Y es la única que no cambia. O la central. Ahora, pero en noviembre van a tener que hacer algo. Ahí yo les pregunto a los dos. Pero en el medio está el diagnóstico que él acaba de hacer. Es muy parecido alguna vez, con gesto mucho más adulto, porque tenía más responsabilidad, con un periodista que ya se murió, pero que se murió el Día de los Periodistas también. O sea, que era un periodista de fútbol. Yo me acuerdo que lo estaba mirando por televisión. Claro, en ese momento tenía bigote y era más adusto. Pero me acuerdo que fue a la salida de la convertibilidad en la Alianza. Y todos le dijeron, mirá qué despacio que está hablando López Murphy, mirá con qué tranquilidad. Hoy me pongo nervioso, dijo ese periodista. Y hoy repitió el esquema. Hay que llegar a las elecciones. Si estos piensan en este gobierno igual que Alfonsín, piensan que hacer plata es gratis. O que solo es el papel y la tinta. Pero por eso yo hacía el paralelo con el 89. Claro. Digamos que estamos en un punto en el cual no se entiende lo que está calando la inflación, más allá de la macro, lo que está calando la inflación en la gente común que está pidiendo que se termine esta pesadilla porque las Hay dos similitudes históricas que son ciertas. Una con el 75 por el desorden, la confrontación y los problemas que había en un gobierno de este signo. Y el segundo es verdad, es el año 88-89, donde la acumulación de lo que eran los parecidos a la LELIC y la LEVAC era muy grande. Y eso fue creando una situación muy complicada hasta que el 6 de febrero del 89 se escapó y ahí perdió las elecciones, digamos.
Y vos te acordás por qué, qué pasó el 6 de febrero del 89, que fue el lunes. El domingo a la noche, a las 8 de la noche, sale un comunicado del presidente del Banco Central, que es el 5, que a la sazón era Machinea, y dice: la mesa del Banco Central se retira del mercado. Ahora, Machinea sabía, como lo dijo el profesor, que ese día terminaba el gobierno de Alfonsín, aunque terminó el 8 de julio, cuando le entregó el mando. Tuvo un gesto patriótico Machinea, ¿eh? Ese Machinea, que nunca más hablé con él, tuvo un gesto, como lo tuvo Zurduy. Hay momentos en que la patria está primero. Y esto que está haciendo el Banco Central, que tiene un militante radical en la presidencia, no está teniendo el gesto. Entonces está llevando... O sea que la verdadera bomba de tiempo es la de las LELIQ. Es lo que está pasando en el Banco Central. Incluso es peor, porque cuando vos agarrás todos los pasivos remunerados del Central están en 4 billones. 4 billones entre LELIQ y pases. 2, 3 y 1, 7, por ahí están los números. Lo que han hecho, o sea, agravar lo que recibieron de Macri, había que hacer un esfuerzo enorme. Y Alberto lo hizo. Alberto lo hizo. Heredó un desastre de Macri y lo agravó. Nos quedamos sin adjetivos. Guillermo, ¿qué pensás que hay que hacer? ¿Cómo intervenir en una villa como esta? Es muy sencillo, ponés el cuerpo y va. Qué pasillo chico, que no podés entrar, esas son todas tonterías, yo los entiendo, pero mira si un funcionario no va a ponerse el cuerpo. Mira, cuando el mercado central no era muy distinto. Duró un día, llegué, prostitución infantil, droga, todo esto, listo, se terminó. Y se terminó. Ibas vos, no encontrabas nada. Después iba alguno y decía: mira qué sucio está el mercado. Porque claro, a las 5 de la tarde se junta la basura hasta que viene la pala y lo carga y sacaban la foto. Eso es todo lo que se podían quejar. Esto se termina... ¿Cuántos días querés? ¿Un día? ¿2? ¿Cuánto querés? En el tiempo, Guillermo. Bueno, porque... se termina y se termina. No, punto. Bueno, se termina. Se lo hemos escuchado a muchos, pero a mí nunca me lo escuchaste. No con efectos cortoplacistas. Porque, ¿pero qué cortoplazo? Estoy diciendo, se termina y se termina. Me deja operativos de saturación. ¿Pero de qué estos saturación? Hemos visto un montón. Se quedan 15 minutos y se van. Pero no estoy diciendo eso. Hay que quedarse Pero ahí. Eso no estoy diciendo, viejo. Él me pregunta cómo se soluciona, se termina. Le pregunto cuánto tiempo y se termina. ¿Qué saturación y después vuelve? Se termina. Ahí hay una poniendo el cuerpo. Lo que creemos, diríamos, que va a salir es, a nivel de lo que trascendió, 5 años menos la edad, tanto en hombres como mujeres, más de 30 años de aporte, y dicen que tendría vigencia hasta el 30 de junio del 2021. O sea que es una medida por única vez para actualizar ese padrón de gente que está en el aire. Sí, la cifra, como te decía antes, la del 2015 éramos 32.000 y fracción, y supongo que debemos ser como máximo 40.000, porque si bien el desempleo pudo haber aumentado, no es proporcional a la gente que tiene más de 30 años de aporte. O sea, por eso, diríamos, no creemos tampoco que las cifras o sea, que no sea tanta gente. En esa... Claro. Sí. Está bien, gracias por el contacto. No, gracias a ustedes y bueno, y a disposición. Muy amable. ¿Sirven estas cosas, Guillermo? No, el peronismo es crear trabajo. La verdad que Perón decía un gobierno esclavo de un pueblo libre. En eso lo escuchaba a López Murphy y no tiene nada que ver con lo que hicieron en el gobierno anterior, que destruyeron el trabajo por todos lados. Pero está claro que él no estuvo... Tiene unas visiones donde nos podemos encontrar. El peronismo es crear trabajo. ¿Qué es lo que hicimos con superávit fiscal primario, vendiéndole al mundo más de lo que compramos? Esto es una fuerte balanza comercial. Tenés que tener un tipo de cambio competitivo, una administración del comercio. Acá tenemos que resolver la macroeconomía como lo hicieron Duhalde y Kirchner. En vez de hacer eso, vino Alberto y copia a Alfonsín y repite lo que también aprendió de Cavallo, y es toda esta idea. Yo lo que le digo humildemente, lo estoy escuchando atentamente a él, no me parecen ideas muy novedosas, ¿está bien? Cuando a mí me dicen cómo resolver el tema de la droga, digo poner el cuerpo, pero no es saturación de la policía, dije el funcionario.
Por eso te corté y te pido. El funcionario tiene que ir y poner el cuerpo. No, y la policía irá vos con 2 o 3, muchachos, poner el cuerpo, le decís a ese ¿Qué te pasó? ¿Se olvidaron que eran esenciales y que podían ir y se quedaron en casa? Y bueno, no ponen el cuerpo. Este es un gobierno que, entre otras cosas, es tan radical porque no pone el cuerpo. No ponen el cuerpo, viejo. No se gobierna sin poner el cuerpo. Vos tenés que poner el cuerpo. ¿Qué decía? ¿Qué decís, al estilo Bernie, entonces? Pero Bernie, ahora resulta que el problema también en la provincia es la seguridad, pero no, el problema es la seguridad y la economía. No cambiaste ni el Ministerio de Economía y a Bernie tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Nada. Hacer que hacemos algo para no hacer nada. Ahora, yo digo, mirá, ante lo que estoy escuchando, para ponerle un poco de picante al programa, con lo que estoy escuchando, no te quiero sacar el lugar, no digo que está picante, digo para poner... Lo que estoy escuchando es casi lo que venimos escuchando hace 30 años cada vez que llegan al gobierno. Mire, acá lo que hace falta es peronismo. Tanto hacía falta... Pero ojo que el electorado no está pensando eso, ¿eh? No terminé. Tanto hacía falta que ustedes ahora dicen, vinieron 2 que son peronistas, este muchacho Incerralde y el jefe de gabinete de Mansur. O sea que yo tenía razón, hace falta peronismo. Ahora, meten el peronismo donde es secundario, donde es principal, que es en el Ministerio de Economía, sigue el socialdemócrata que puede ser ministro de Alfonsín, puede ser ministro de la Rúa, puede ser ministro, porque no se diferencia de Pratgay. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia entre Guzmán y Pratgay? Ninguna. Puede ser ministro de cualquiera. Bueno, muy bien. Ahí hay que poner peronismo. ¿Cómo ponés peronismo en la economía? Donde tenés 50 cuadros en condiciones de hacer lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hicimos? Con un gobierno sin Cristina, sin Alberto y sin Moreno. Si total no es indispensable, ninguno es indispensable. Un gobierno peronista, con un equipo económico peronista, que vuelvan a hacer lo que hicimos a principios de siglo. ¿Eso supone un plan antiinflacionario? Pero no es un plan antiinflacionario, es un plan económico que te lleva a un modelo de desarrollo. No se puede gestionar la Argentina sin un plan económico. ¿Qué es lo que hicimos cuando llegamos al gobierno? Implementamos lo que sabíamos hacer. ¿Qué hacía? Tenía la ventaja de que no había casi inflación. Pero, ¿qué hacía Kirchner? Le venían a pedir plata, tenía la bolsa llena y decía, no hay. Gastaba menos de lo que recaudaba y le vendíamos al mundo mucho más de lo que comprábamos. Ahí empezás a ordenar. Ahora, si tenés el desastre de Macri, el desastre de los radicales y el desastre de Alberto, no hay plan antiinflacionario posible. Y esto se resuelve muy fácil. Un gobierno peronista con un equipo económico peronista y de esto se puede salir. Si no, lo que sigue es el fracaso que se acaba de ir, que tiene toda la posibilidad de volver. Pero es ese fracaso, con todo el respeto al profesor, yo fui a estudiar, hice, qué sé yo, sí, ya lo vivimos todo eso. A ver, vuelvo a la pregunta del comienzo, me están esquivando la jeringa, muchachos. No, yo ¿Hace falta un plan antiinflacionario? ¿Alguien tiene que hacer un plan antiinflacionario en noviembre? Ahora no van a hacer nada. En noviembre, Rolando, inflaciones del nivel que nosotros tenemos no existen en el mundo. Bueno, ¿cómo se termina? Bueno, de la única manera que se han terminado en todos los países. Escúcheme. En todos los países del mundo que se ha terminado es porque hay un orden monetario y hay un orden Macri fiscal. dijo lo mismo y tampoco pudo, ¿eh? No, mire. Agregado monetario, dejaron de emitir. No. Primero, eso no fue cierto. Eso nunca ocurrió, eso que usted dice. Pero digo. Lo decían ellos. No. Lo decía, pero no lo hizo. Pues yo te contesto Ya por sé él. que no estaba. Vamos a poner una cosa que es muy clara para mí. Hay que poner un orden fiscal y monetario. Por ejemplo, usted no puede tener un banco central que se endeuda como el nuestro. Porque ¿de dónde saca recursos el Banco Central para pagar 43.000 millones de dólares de deuda que tiene? En la época de la Macri, emisión, no hay otra manera. Entonces, eso no funciona. La diferencia con Macri, que no es menor, cuidado con eso, es que Macri tenía las LEVAC y tenía las reservas. Estos tienen las LELIC y no hay nada de Pero las reservas se fueron, porque entraban por una puerta y salían por la otra. No. En la época de Macri, si usted mira los números, estaban las LEVAC y estaban las reservas. Más aún.
No, esto es así. No, mire, eso no me lo discuta. Le quería Estaba Eso porque es así. tenía- Espere. Ellos terminan. Ricardo, era porque te escúcheme estabas una cosa endeudando. para entenderlo. En la época de Cristina, una de las cosas que Macri no hace, que yo creo que fue muy desafortunada, fue no explicar la situación que él recibió. Él recibió un banco absolutamente quebrado porque lo habían endeudado en LELIC o el LEVAC en aquella época, a más no poder Cristina, había dejado con reserva negativa al Banco Central y había vendido a término 17.000 millones de dólares. Si yo hubiera estado ahí, le puedo asegurar que de lo único que hablaba la población, los 4 años de lo que había hecho. Ahora, vayamos ahora. Cuando Macri termina, ¿cómo Macri liquidó las LELIC? Esto también hay que decirlo. Las liquidó porque las devaluaciones fueron muy grandes, devaluó mucho más que la inflación y se comió por inflación las LEVAC. Todo lo que hizo Guzmán ahora fue en base a inflación. Eso no sirve. Usted tiene que hacer una consolidación fiscal real, no en base a inflación. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Pasó de 19.000 millones de dólares en LELIC a 43.000 millones, porque era la única forma que se podían endeudar. Y han endeudado a la tesorería de una manera bárbara. Y lo que es peor, en el presupuesto que vienen, están diciendo que nos van a endeudar de una manera atroz. Eso no es posible, Rolando, no se va a poder hacer. Y eso lo hace para sostener un gasto que en dólares va a crecer 50%. Mirá, O sea que Eso ahí- tampoco no, pero lo no sostiene. es así. Usted quiere crear Espere, trabajo en la Argentina, tiene que quitarle al sector privado esa inmensa mochila. Si a nosotros nos ponen una mochila de gasto de esa envergadura, nos aplastan a todos. mirá. Caballeros, les agradezco mucho que hayan venido ambos. No, pero Les agradezco el debate. déjame un ¿Qué segundo pasó? porque lo que dijo no está bien. Si no, estamos complicados. A ver. Porque lo que hizo la bestia de Macri fue endeudarse en dólares. Traía los dólares acá. Los cambiaba en pesos porque endeudaba el Estado para sus gastos corrientes. Los cambiaba en pesos, pero como sobraban pesos, tenía que mandar las LEVAC al mercado para secar. Con lo cual, con un solo préstamo pagabas 2 veces tasa de interés. Afuera y adentro. Vamos, muchachos, esta es la verdad. No, pero, ahora, vuelva a al ver, gobierno a ver, peronista Guillermo, y vamos Guillermo. para adelante. Vamos, ahora sí Guillermo, termina el programa. Eso está muy estudiado. Lo que yo le digo está muy estudiado. Ah, que... Si en todo caso uno puede decir, un comentario que es cierto, es que Macri licuó las LEVAC con inflación. Eso es verdad, y con devaluación. Los primeros Eso 2 fue años hizo lo que yo te dije. La deuda creció mucho en el segundo gobierno de Cristina, creció en el gobierno de Macri, parte por los muertos que recibió de Cristina, pero en ningún gobierno creció como en este. Este es el gobierno que más ha endeudado al país, 50 Y no le millones de alcanzó. dólares. Este fue Y peor no le que alcanzó Macri. la pandemia, Ahora, sí. yo lo que te digo ahí, esos son los 2 años de Kicillof. Lo ocultan a Kicillof porque es amigo también de los radicales y son todo lo mismo. Muchachos, les Esos son agradezco. los 2 años de Kicillof, que cuando empezó esto. Empezó con Kicillof, siguió con Macri y termina con Alberto. Les La única agradezco. solución, el peronismo. Les No, lo agradezco único que el falta, debate, Guillermo, porque no, si no, no me ganan las elecciones y dicen que no son los. No, no estos no son, termina este que ganó nunca. es radical, si se parece Nos más. vamos a la Ahora, no es pausa, tu gracias. línea, se parece a Moró.